¿cuál es la voluntad de Dios? Esta pregunta atormenta a muchos y desconcierta a la mayoría. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. El 90% de las denominaciones y sectas falsas se basan en la Biblia y cada una tiene su propia definición de lo que es la voluntad de Dios y todos afirman que ellos tienen la verdad. Este es un asunto para considerarse con mucha seriedad. Jesús aseguró enfáticamente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La entrada al cielo depende de hacer la voluntad de Dios. Si no conocemos la voluntad de Dios, ¿cómo podemos hacerla? Y si lo que pensamos que es la voluntad de Dios no es la voluntad de Dios, ¿cómo podremos entrar al reino de los cielos? Pero gracias a Dios por el Espíritu Santo, bendito Espíritu Santo, que ha revelado con absoluta claridad y sin lugar a la más mínima duda, ni a interpretaciones o suposiciones humanas, cuál es la voluntad de Dios. Y eso es en lo que nos debemos nosotros concentrar, en lo que nos debemos enfocar y lo que debe ser la prioridad en nuestra vida y nuestra conducta. Si la voluntad de Dios ya es clara, pues hay que estar vigilándonos, hay que estar cuidándonos, hay que estar asegurándonos de que estamos haciendo la voluntad de Dios. En el Nuevo Testamento está escrito en varias ocasiones, en 5 particularmente: esta es la voluntad de Dios, o la voluntad de Dios es esta. Y no debería haber dudas ni especulaciones acerca de la voluntad de Dios. Sin embargo, tenemos un enemigo astuto, el diablo, que desvía nuestra atención de Jesucristo, y cuando no puede hacernos caer por medio de los pecados del cuerpo o los pecados del alma, entonces nos tienta espiritualmente, como tentó a Jesús. Le citó la escritura pero omitió una palabra, o como tentó a la mujer en el huerto del Edén, que le mencionó lo que Dios había dicho pero de manera distorsionada. Del mismo modo nos ataca y nos desvía de Jesús y hace que nos enfoquemos en la arqueología, en el idioma hebreo y griego, o en la cultura judía, o los usos y costumbres de los tiempos bíblicos, o los pactos, o las dispensaciones, o en los profetas menores o mayores, o en la ley de Moisés, o en la profecía o la escatología. Y podemos mencionar un sinfín de distractores espirituales que Satanás usa para distraernos de donde debemos estar enfocados, que es en Jesús. No está malo ninguna de las otras cosas, pero si eso nos distrae de concentrarnos en Jesús, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, quien es el único camino, la única verdad y la única vida y la voz autorizada del Padre desde hace 2000 años, entonces debemos tener muchísimo cuidado, porque hay muchos que conocen todas las cosas que les dije anteriormente y desobedecen estas cosas básicas que dice el Espíritu Santo son la voluntad de Dios. Cronológicamente, y como vamos a corroborar con la Biblia, la voluntad de Dios básicamente es: 1, que nos apartemos de fornicación; 2, que demos gracias en todo; 3, que hagamos el bien; 4, que padezcamos haciendo el bien; y 5, que no vivamos en concupiscencias, que no nos queramos salir siempre con la nuestra o siempre ganar. Hay otras 2 referencias que no dicen así: esta es la voluntad de Dios, pero incluyen la frase la voluntad de Dios, y es muy claro ver que también son la voluntad de Dios y tienen que ver con creer en Jesús nada más, y con trabajar, que es importante, que es la voluntad de Dios que trabajemos. Curiosa y tristemente, esas 7 áreas son en las que más fracasan y caen los cristianos, sobre todo los líderes espirituales, siendo que debería ser lo que más cuidemos y vigilemos.
pues fallar en alguna de esas cosas es desobedecer la voluntad de Dios. Y tiro por viaje, oímos que tal líder cayó en adulterio, que tal líder cayó en fornicación, que tal líder es un vago y estuvo pues robando, y como no trabajó tuvo que robar, desobedeciendo lo más elemental. Entonces, al orar debemos pedir a Dios que se haga su voluntad, esto es, que nosotros, nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros hermanos, amigos, líderes espirituales, etcétera, nos apartemos de fornicación, demos gracias en todo, hagamos el bien, padezcamos haciendo el bien, que no andemos en concupiscencias, que creamos en Jesús y que trabajemos. Si orásemos eso a diario, veríamos menos fracasos y caídas, sobre todo de los líderes que caen en pecados sexuales y pecados que tienen que ver con el amor al dinero.